Grabando. Oh, Ahora sí. súper rápido. Muy rápido. Ok, entonces, estudiantes, muy buenas tardes. Estudiantes del segundo nivel medio tarde. Les habla aquí, como siempre, su profesor de inglés, Elias Rojas, junto con el tío Francisco del equipo PIE. Les traemos la continuación de esta semana, que va a ser parte 2 Express. Va a ser muy rápido, lamentablemente. Así que pido disculpas de antemano si el contenido va a estar un poco acelerado. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver esta vez? El día de ayer dimos la introducción que era sobre pasado simple. Vimos entonces los verbos regulares, que eran todos esos verbos que iban a terminar con ed al final. El día de hoy vamos a continuar entonces esta vez con irregular verbs, también conocidos en español como los verbos irregulares, que van a ver una gran diferencia entre lo que vimos ayer y lo que vimos ahora. Verbos regulares querían decir que todos iban a terminar de la misma forma, con ed, con algunos pequeños cambios según lo ameritaba. Pero los verbos irregulares son totalmente distintos. ¿A qué me refiero con totalmente distintos? No va a haber un solo patrón, van a haber muchos patrones. De hecho, aquí vamos a mostrarles un ejemplo de 2 palabras por grupo que vamos a mostrar. Es un poco complicado los verbos irregulares, pero como dijimos ayer, también hay solamente un factor, y ese factor es la memoria. Vamos a ver menos ejemplos que ayer, pero con mayores explicaciones. Como dice ahí entonces, estos verbos tienen distintos grupos y que solamente podemos recordarlos a través de nuestra memoria. Hay muchos grupos, más que los verbos regulares, que los verbos regulares vimos 4. Aquí hay muchos más. Pero vamos a simplemente resumirlo porque los que voy a mostrar son como los más típicos, pero hay aún más grupos. Entonces comencemos con el primer grupo de palabras, que son aquellas palabras que en pasado, ojo, que en pasado van a terminar en GHT o también UGHT. Cualquiera de esas formas está correcta. Por ejemplo, tenemos la palabra en presente, tenemos buy, que es comprar, y el pasado va a ser bought. La escritura es un poco muy distinta, ¿cierto? Porque si decimos, termina en GHT, puede ser entonces byte. No, como que comienzan con la misma letra, pero cambia casi completamente. ¿Ok? Entonces, este grupo hace que estas palabras terminen con esto. Me refiero a terminen con GHT al final. Son algunas palabras que ocurre esto. Por ejemplo, buy, comprar, bought, compró. Pero no solamente puede significar compró, como es pasado, puede ser todas las opciones que me da pasado. Compró, compré, compraste, compraron, compramos, etc. ¿Ok? Puede ser cualquiera de esos. Aquí solamente pongo un ejemplo en español, pero que se entienda así que cuando hablo del pasado en inglés, esa palabra en pasado puede significar muchas otras cosas según el pronombre con lo que yo lo estoy asociando. Tenemos la palabra teach, que es enseñar en español. Teach, yo por eso soy un teacher, ¿cierto? Porque yo enseño, soy una persona que enseña. Y en pasado, el pasado de teach es taught. Taught. Y eso significa enseñó, enseñé, enseñaste, enseñaron, enseñamos. Y muchos más. ¿Ok? Ojo, en estas palabras que terminan en GHT, la GH, ¡pum!, se van. Solamente se pronuncia la T. Por eso es bought, taught. También la palabra night, de noche. Night. No se pronuncia la GH de la GHT al final, por si acaso. Ha sido enseñado. It has been taught. Exactamente, Manuel. Pero ese tiempo no es pasado, eso se llama presente perfecto, que es algo que comenzó en el pasado y continúa hasta el día de hoy. Por ejemplo, entonces, I bought a new book last weekend. Yo compré un nuevo libro
el fin de semana pasado, mejor dicho. Pasemos al siguiente grupo. No es necesario que anoten todos los grupos y todos los ejemplos, sino que simplemente vean que los verbos irregulares se dividen en distintos grupos. No son oficiales, eso sí, pero sí tienen algunos patrones similares. Otro grupo que existe también es algunos verbos que se les cambia una vocal. Cuando están en presente, al pasarlos a tiempo pasado, van a cambiar solamente una de sus vocales. Por ejemplo, en presente tenemos la palabra drive, que es manejar o conducir. Drive, ¿cierto? Igual que el detergente. Y drive en pasado pasa a ser drove. La I que tenía acá pasa a ser una O. Ah, entonces, profe, todos los que tengan una I los voy a pasar a O. No, falso. Fake news. Como dije antes, esto lamentablemente es solo memoria. Recordar cuál es el pasado del otro. No todos se cambian de la misma manera. Entonces esto pasó de ser manejar a manejé, manejó, manejaste, manejamos, etc. Y la palabra come, que es devenir, ¿cierto? Come pasa a ser came. La O la reemplazo aquí al pasado por una A. Queda came. Y eso es vino, devenir, ¿cierto? No es el vino del jugo de uva. Se refiere al vino devenir. Y un ejemplo con una de estas palabras en pasado, I drove to work last month. Yo manejé o yo conduje al trabajo el mes pasado. Entonces, estas son algunas palabras que se le cambia una de sus vocales. También hay otro grupo que desaparece una de sus letras. En algunas palabras, en algunos verbos que tengan en una de sus, ¿cómo se llama esto? Cuando vengan seguidos de dos vocales pegadas en la misma sílaba, en algunos casos se van a eliminar una de esas letras, como es el caso de choose, que significa escoger o seleccionar. Ojo, no confundir con la palabra zapato, ¿ya? Que ese es shoes y este es choose. Es con SH, el otro es con CH, ¿ok? Choose, escoger. ¿Cuál es el pasado de esto? Sería chose. Le saco una de las O que tengo aquí y queda entonces como chose en pasado. Y eso obviamente sería escogí, escogió, escogiste, escogimos, escogieron, ¿cierto? En tiempo pasado. Esa sería como la traducción más correcta. Y después tenemos otro ejemplo, la palabra feed. La palabra feed significa alimentar. Por eso viene de la palabra food, que significa comida, ¿cierto? Food, comida. Feed, la acción, alimentar. También una letra desaparece. En este caso va a desaparecer una de sus vocales nuevamente y quedaría fed. Y eso sería alimentó, alimenté, alimentaste, alimentaron, alimentamos, etc. ¿Ok? Ejemplo. I fed my pets this morning. Yo alimenté a mis mascotas esta mañana. Tiempo pasado. Lo hice ya esta mañana. Estamos en tarde. Siguiente grupo. Son hartos grupos chicos por si acaso, pero tampoco son tanto. Sí, también hay una pequeña actividad de por medio. Pero como tenemos poquito tiempo, no vamos a poder verlo absolutamente todo. Hay algunas palabras que cambian completamente. Por ejemplo, en presente tenemos la palabra eat, que es la actividad favorita de muchos, comer, ¿cierto?
Eso es en presente. Eat, comer. Pero en pasado, la palabra eat pasa a ser ate. Algunos pueden decir, sus letras se desordenan. Sí, en este caso sí. Pero la palabra cambió completamente, ya no sigue un final, no le quito una letra, no cambia una vocal. Esto es otra categoría. Entonces la palabra cambia completamente y pasa a ser ate. Comí, comió, comiste, comieron, comimos, etc. Y también tenemos la palabra go. Y esta sí cambia absolutamente todo. En pasado. En presente se escribe go, que es ir, de dirigirse a un lugar. Y su pasado no tiene mucho sentido, al menos para mí. No sé si para ustedes. El pasado de go es went. Ese es como decir fui, fuiste, fueron, fue, etcétera. Se refiere de fue a que fue a un lugar, ¿cierto? Entonces cambia todo. Go pasa a ser went, lo cual es bastante extraño. No tiene mucha conexión con su presente, pero yo no hice el inglés, solo comparto cómo es. Un ejemplo entonces con uno de estos verbos escogimos ate. I ate chocolate pizza last year. Yo comí pizza de chocolate el año pasado. Ahora que recuerdo, sí comí pizza de chocolate. Pero era un trozo de chocolate en forma de pizza. No era pizza con chocolate. Aunque en algunos países venden queso con chocolate. Ok. Palabras, verbos irregulares que terminen con la letra D, su pasado va a ser, en vez de con D, con la letra T. Por ejemplo, tenemos el verbo send, que es enviar. Por ejemplo, cuando tú envías un paladar es afrodisíaco, o sea, eso es extraño. Cuando tú envías un mensaje o un correo, muchas veces en algunos celulares más antiguos tenían un botón que era send, enviar. Bueno, entonces tenemos send, que significa enviar en tiempo presente, y el pasado, como dice acá este grupo, la palabra termina en D, yo cambio la D por una T. Sent, envié, envió, enviaste, enviamos, etc. Tenemos también la palabra lend, que significa prestar. Y lend también termina con D. ¿Qué hago yo con mi tiempo pasado entonces? Cambio la D por una T. Lent. Prestó, presté, prestaste. Bueno, ya nos quedan los últimos minutitos. Ejemplo. She sent me a love letter. Ella me envió una carta de amor. ¿Ok? Cuando last night, anoche. Para que se vea también el tiempo, porque si estamos hablando de tiempo pasado, lo lógico es que veamos también el tiempo en el que se envía. Bueno, me hubiese gustado hacer esta actividad en clases, pero por cosa que estamos peleando nosotros contra el tiempo, lo veo un poco improbable. No sé qué dices tú, tío Pancho. Hagamos uno de cada uno de cada grupo. Ok, si ustedes ven ahí al ladito, aparecen los números. Esos números, no es que yo me equivoqué, puse 1, 1, 2, 2, 3, 3, porque me equivoqué. Lo hice a propósito para que vean que estas palabras pertenecen al primer grupo, pertenecen al segundo, al tercero y al cuarto grupo que vimos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la palabra bring y dice que pertenece al primer grupo. O sea, su final tiene que terminar, voy a hacer el ejemplo nomás, su final tiene que ser en GHT. Bring pasa a ser entonces brought. Si usted quiere practicar, puede hacerlo también en español, pero bring significa traer. Y brought
es obviamente traje. Lo mismo pasaría con la palabra catch. ¿Ok? Exacto, Benjamín. Así exactamente. Tenemos la palabra run, correr, ¿cierto? Y pertenece al segundo grupo de que cambia una de sus vocales. Muy bien, Emanuel. Run tiene solamente una vocal, así que sabemos qué vocal tenemos que cambiar. Va a pasar a ser run, con A. De run pasa a ser run. Y ese es el tiempo pasado de. Hagamos el que dice meet. Meet significa escoger, o sea, mejor dicho, reunirse o conocer. Por ejemplo, conocer a alguien o a una mascota también, o reunirse con alguien. Y el grupo era el tercer grupo, que había que quitar una de sus vocales cuando se repetían, en algunos casos cuando se repiten. Y como muy bien dice ahí Emanuel, pasaría a ser entonces met. Pero obvio cuál teníamos que sacar si son las dos E. Met. El de abajo es leave. Y ese cambia completamente. Cambia completamente la palabra leave. Y muy bien, iba a decir cómo se dice izquierda en inglés. Pero de todas maneras ya tenemos la respuesta ahí. Izquierda en inglés se dice left, al igual que es el pasado de leave. Leave significa dejar. En algunos casos es como dejar o abandonar. Como yo abandoné, por ejemplo, mi celular en la mesa, o lo dejé ahí, dejé mi celular en la mesa. Entonces, el pasado de leave es left. Y se escribe igual que izquierda. Como el Left 4 Dead, exactamente. Dejados ahí o abandonados para morir, dirían en España. ¿Ok? El resto que está aquí, los dejo a ustedes para que puedan practicar, para que puedan ustedes hacerlo solitos. Como una tarea de práctica si es que usted lo quiere practicar. Pero la única forma de practicarlo es averiguándolos por el diccionario. ¿Por qué digo eso? Porque no sabemos mucho cómo son estos pasados. De hecho, dejamos un grupo afuera, que era el grupo de las palabras que no cambian. Hay unos que no cambian absolutamente nada, que se mantienen igual en presente, en pasado. Como es la palabra cut, corte o cortar. En pasado es igual. Hit también. ¿Qué es lead? Es liderar. Sí, hurt y hurt también se mantiene. Existe hurted con ed, pero ese es el adjetivo. Como de decir herido. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los pronombres cuando tenemos un verbo en pasado? En presente, cuando nosotros tenemos un verbo en presente, a los verbos se le agrega una S siempre y cuando nosotros estemos usando un pronombre en tercera persona, como por ejemplo she o he. Por ejemplo, si yo quiero decir I buy, yo compro, y quiero decir ella compra, she buys. Al verbo le agrego una S al final. Pero en el pasado se mantiene el verbo igual. No hay modificaciones sin importar qué pronombre yo utilice. Así que en pasado los verbos no cambian. ¿Cómo creamos oraciones? Igual como lo vimos ayer nosotros, que teníamos el orden pronombre, el verbo en pasado y por último el complemento.
Me imagino que algunos no conectaron con la idea de cómo se hace un complemento. Aquí te lo voy a mostrar. Por ejemplo, imaginen de nuevo, nosotros tenemos el verbo comprar o en pasado, compré. Yo le pregunto al verbo, ¿qué compraste? What? ¿Qué compraste? Le pregunto, when? ¿Cuándo compraste? Le puedo preguntar incluso, where? ¿Dónde compraste? How? ¿Cómo compraste? Y la respuesta a esa pregunta va a ser mi complemento. Estas son preguntas imaginarias, por si acaso. Son preguntas netamente imaginarias. Esta regla sirve tanto para los verbos regulares como para los verbos irregulares. De hecho, te sirve para incluso oraciones en presente y en futuro. El complemento, obviamente, para complementar nuestras oraciones. Por ejemplo, tenemos I bought. Y yo quiero decir I bought, ¿qué cosa? I bought what? ¿Qué compré? I bought a book. Ese es mi complemento. I bought a cell phone. Cuando digo what, ¿qué? Debería ser algo, un objeto. Si lo queremos añadir todos, lo hacemos en ese orden. No, normalmente lo que iría al último sería el día o el cuándo. ¿Ok? Pero, ¿lo puede hacer desordenado? Sin embargo, tiene que... o sea, se puede entender, se puede entender. Pero lo normal es que el día vaya al último. Si es que lo puedes usar todo. Como dice debajo, puedes usar más de un complemento en una oración al mismo tiempo. Entonces, I bought a book. Le puedo decir, ¿cuándo lo compré? I bought yesterday. Yo compré ayer. ¿Dónde? Where? I bought in the supermarket. En el supermercado. Yo compré en el supermercado. ¿Cómo compré? I bought happily. Yo compré felizmente. Recuerden que el cómo se refiere a la manera en la que se realiza la acción. ¿Ok? ¿Va a sonar raro desordenado? Suena un poco raro, pero lo común es que el día, o el cuándo, mejor dicho, vaya al último. Yo puedo decir, por ejemplo, yo compré, I bought a book in the supermarket yesterday. Yo compré un libro en el supermercado ayer. O incluso, este puede ir al último. I bought a book in the supermarket yesterday happily. O I bought happily a book in the supermarket yesterday. I happily bought a book in the supermarket yesterday. Exacto. Justo ese ejemplo que acabo de decir. Muy bien. Ya, pero lo común, siempre tratar de, ahora haciendo memoria, el how, el cómo, la forma en la que se realiza la acción. Si ustedes quieren usar los cuatro, ok, va a tener que ir justo después del verbo. Y el cuándo al último. Pueden usar más de un complemento en su oración para que quede mejor, para que entreguen más información. Bueno, tenía esta actividad que era crear 4 oraciones, pero lamentablemente por cosas del tiempo no la vamos a poder hacer. Pero esto era crear 4 oraciones con 4 pronombres, 4 verbos distintos y 4 diferentes complementos, utilizando verbos irregulares. Por cosas de tiempo, disculpen chicos, pero no los vamos a poder hacer. Esa actividad de clase. Pero sí vamos a poder hacer, o les dejo a ustedes esto, que sería la tarea de la pregunta esencial número 10. ¿Qué dice la pregunta esencial? Según lo visto en clases, escriba 2 oraciones utilizando en una oración un verbo irregular y en otra oración un verbo regular. Pueden utilizar uno de los verbos que vimos nosotros el día de hoy. O el día de ayer incluso. Uno regular y uno irregular. En pasado. Uno que termine con ed y uno de los tantos que vimos el día de hoy. Y debe seguir, ojo, aquí énfasis, debe seguir esta estructura. Pronombre, verbo en pasado, complemento. Si usted no sigue esa estructura, yo puedo pensar al tiro, utilizó internet para sacar algún ejemplo. Sigue la estructura.
pronombre, recuerde, 7 pronombres que tenemos posibles, un pronombre, verbo en pasado, ya sea en uno el verbo regular, el otro el verbo irregular y después un complemento. Y solamente le estoy pidiendo un complemento por si acaso. Si usted quiere agregar 2, 3 o 4, perfecto también. No repetir los ejemplos vistos en clases. Me refiero a los ejemplos que yo di en las oraciones de cada categoría y cuando les mostré cómo hacer un complemento. No usen los mismos ejemplos. No usen el verbo comprar, por ejemplo. No está la pregunta esencial en Classroom. Déjame revisar.